Yo me llamo Blanca Céspedes Acosta, nací el año 35, en diciembre, 31 de diciembre. Trabajaba en una farmacia de Quilpué, ahí lo conocí a él. Y después nos casamos, nació mi hijo mayor, que es Julio Villarreal. Después tuve 2 hijos más. Después ya se metió al partido cuando estaba Lisandra Palma. Me identifico, soy Julio Eduardo Villarreal Céspedes, hijo de don Jorge Eduardo Villarreal Vilches. Esta foto es de mi padre cuando él tenía 18 años. Era buen mozo el viejo. Cuando lo echaron de la Caroce, él le pagaron el mes por año. Y ahí compró aquí en San Pedro. Y lo vinimos acá a vivir a San Pedro. Después pusimos a trabajar, vender pescado. Y juntamos plata. Éramos muy luchadores, sobre todo yo. Yo y él también luchaba, pero yo la que mandaba al buque. Mi papá vendiendo pescado empezó a criar chanchos. Y en un momento determinado eran muchos los chanchos, muchos, que empezaba a tener problemas con los vecinos. Entonces mi papá pescó los chanchos y los vendió. Yo nunca me había visto tanta plata, era una bolsa con plata. Y mi papá ya tenía medio conversado un restaurante. En aquel tiempo el restaurante era un mundo entero, porque se vendía mucho pescado frito, mucho pescado frito, porque había 3 fogones en la casa, en el restaurante. Y mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, mi nombre completo es Ana María Lobo Prado. Tengo 43 años, 63 años. Soy la hermana menor de Arturo Lobo Prado, ejecutado político. En un tiempo yo me acuerdo que vivíamos en una casa ahí en la calle Condel donde nació mi hermano, porque todos nacíamos con partera en ese tiempo, ¿no? Yo fui la única que nací en un hospital. Mis hermanos mayores nacieron todos en la casa con una matrona que después fue mi madrina. Y siempre estábamos juntos, todos, qué sé yo, siempre. Después se fueron casando mis tías, se iban a un lado, cerquitas, todas siempre viviendo cerca. Con Arturo nos criamos prácticamente juntos. Arturo, si estuviera vivo ahora, tendría la misma edad mía. Estudiábamos en el mismo colegio, nuestros juegos eran normales porque prácticamente éramos vecinos, entonces era habitual que todos los días salíamos a jugar a la pelota, o conformarnos con meter los pies a la sequía, porque en ese tiempo no existían piscinas como ahora, entonces los niños nos refrescábamos bañándonos en la misma sequía que traía esa agua para el regadío. Y con Arturo pasamos una niñez muy sana, muy bonita. Mi hermano fue medio loquito de joven. Le gustaba bailar rock and roll, bailaba con las puertas, tuvo hartas pololas. De hecho, pololeó con su cuñada, que después fue su cuñada. Primero pololeó con la hermana y después con mi cuñada. Era muy buen mozo, estupendo, era alto, tenía. En ese tiempo se usaban los ternos y él andaba de terno, bien pinteado. Y tenía aceptación con las jóvenes. Y era muy cariñoso con nosotros, muy cariñoso como hermano mayor, muy apegado a nosotros. Yo sabía que mi hermano era de las Juventudes Comunistas en Quillota, el único de mi familia que participaba en política. Mi nombre es Gabriel Aldonay Vargas, tengo 69 años y nací el 26 de febrero
de 1948. Él nació el 8 de junio de 1943 y nació en Valparaíso, si mal no recuerdo, a pesar que yo no haya nacido todavía. Y Jaime lo conocí mucho porque como miembro del Partido Socialista, como regidor de Limache y además una persona muy inquieta, era vecino nuestro, vivía aquí en lo que se llamaba antes también todo esto 18 de septiembre, en una población cerquita antes de la curva. Él participaba mucho en la radio. Antes de casarse y después de casarse siempre mantuvimos una relación muy estrecha. Yo personalmente con él nos entendíamos muy bien porque él era un poco, le gustaba corregir los textos, era muy pointilleux, como se dice en francés, era muy exacto con la ortografía y yo también. Y entonces nos divertíamos corrigiendo textos y jugando con los diccionarios. No había internet en ese entonces. Pero era sobre todo él muy travieso, le encantaba hacer bromas y era muy cariñoso. Para él, nosotros como niños nos sentíamos orgullosos porque él era grande, guapísimo, un estudiante y muy serio. Y nos veía. Nosotros como niños también existíamos para él. Entonces él veía a todo el mundo. A ver, ¿cómo decirlo? Era una persona rebelde en el buen sentido de la palabra desde siempre, ¿ya? Yo me acuerdo que se hablaba mucho de James Dean, un actor de cine norteamericano que en esa época fue como el reflejo de una juventud que mostraba grados de inconformidad, ¿no? Él tenía mucho de eso. En cierta manera era el hijo político de mi papá. Mi papá lo adoptó y nosotros también. Formó parte de las ideas de hacer de Limache una ciudad con emprendimiento, que la gente tenga ganas de quedarse y de vivir en Limache. Tenía muchos proyectos, él como ingeniero civil, también como estudiante de periodismo, tenía muchos proyectos, entonces coincidían con las inquietudes de papá como periodista ya mayor y con la radio, coincidían en hacer cosas por Limache, por la zona, no solamente por Limache, pero como elegidos de la comuna. Y entonces pasaba mucho tiempo juntos, él pasaba mucho tiempo con nosotros y como les contaba, el último cumpleaños de él, el 8 de junio del 73, lo pudimos festejar porque papá y yo nacimos en el mismo mes y pudimos pasar una fiesta preciosa, sin saber, fue nuestra fiesta de adiós. Mi nombre es Vicente Canet Sala, soy miembro de la logia de acá de Limache, la logia Franklin Delano Roosevelt número 99. En el caso de Óscar, él pertenecía a nuestra institución a través ya de algunos años, se había iniciado en esta logia. Tenía un trabajo muy efectivo con la comunidad, siempre fue una persona muy destacada en los liderazgos que ejercía con la comunidad, como profesor, como miembro del colegio de profesores, donde él estaba siempre, donde tenía una personalidad también bastante atrayente, porque era muy histriónico, bueno para contar chistes, un hombre muy alegre y muy trabajador. Lo conocí en el contexto porque él era el profesor jefe de mi hermana Silvia, y estábamos en el liceo y cuando yo iba a saludar a mi hermana y a verla, como profesor jefe, él salía a saludarnos con mucho cariño, él participaba también en actividades, nosotros como jóvenes también éramos miembros del Partido Socialista, de la contingencia de la juventud, y como tal también lo conocía como militante y como profesor. Una persona muy cariñosa, mi hermana adoraba a su profesor, tenía una relación muy estrecha porque se preocupaba, haciendo clases muy numerosas, él se trataba siempre de ocupar de cada alumno. En cuanto aquí al trabajo de él con nosotros, se fue distanciando un poco por su trabajo hacia la comunidad. El trabajo social le interesó en ese momento mucho más y concretamente más la política. Bueno, el proceso, digamos, de intervención de la industria fue bastante largo. En ese tiempo Óscar Farías se acercó a la industria. Él era
un militante del Partido Socialista. Era dirigente de la seccional Limache en ese tiempo. Y en esa calidad llegó a la industria a conversar con nosotros, a prestarnos apoyo, a hacer contacto con los otros compañeros principalmente de la industria CCU. Y nosotros desde ahí ya empezamos a visualizarnos como el líder que nosotros queríamos para encabezar el proceso en la industria. Y la labor de él era prácticamente un gerente, digamos, un administrador de la empresa. Cristian Gilberto Vargas Rojas, lugar de nacimiento Limache, el 21 de octubre del 72. A Carlito lo conocí en el Liceo Vespertino de Limache. Estudiábamos y él era muy adelantado en las materias. Era una persona bastante culta. Era un hombre muy responsable en su trabajo. Casi yo dijera trabajólico. Muy buen padre. Siempre quería lo mejor para sus bebés. Era un hombre bueno. Las cosas que me contaba mi mamá de él, que ella pensaba que él se había ido, porque ella se dejaba llevar mucho por los rumores, buen chileno, por los cagüines de barrio. Y el mismo padre de ella le decía que a mi padre lo habían visto en Cuba, y como mi abuelo era marino. Carlos Vargas era un buen trabajador, era profesional, un electricista, pero era parco, tenía poca relación con la demás gente, era demasiado guardado para sí mismo, o sea, pero un buen profesional. Ese día, el día 11 de la mañana, mi hermano estuvo en Limache. Andaba con gente de su partido que andaban recorriendo y pasó a vernos y nos dijo que no nos preocupáramos, que él estaba bien, que él no estaba metido en nada, solamente que él era dirigente, así que no nos preocupáramos de él, que estaba bien. Yo no he hecho nada, ¿cómo voy a arrancar? Dejar mi niño solo. ¿Ah? ¿Cómo voy a arrancarme si yo no he hecho nada? No seas porfiado. ¿Ah? Ándate, no. Él pensó que lo iban a detener y largarlo. Ya después estaba muy golpeado ya. Estaba muy golpeado. Como ya había pasado harto tiempo, ya él en ese momento vivía en la hacienda La Palma con su suegro. Lo fueron a buscar allá y le dejaron una orden de que se tenía que presentar en la gobernación de Quillota. Y él se fue a presentar. Se fue a presentar ahí en la gobernación y ahí lo dejaron detenido. Tengo una pena oculta que no lo contaba nadie. Tuvimos una discusión seria con mi papá. Yo tendría, estaba en tercero medio, 8 y 3, 11 y 6 y 5, 16, 17 años. Discutí con mi padre y esa noche nos fuimos. Yo se fue a su cama, yo a la mía, disgustado. A los días de la mañana me fui al colegio, yo estudiaba en la carrera y no me despedí de él. Y cuando yo llegué, mi papá ya no estaba. Y ese día mi cuñada en la noche fue al regimiento. Le recibieron termo, le recibieron frazada, sándwich que le llevaba a ella,
Le recibieron todas las cosas que ella llevó y se devolvió a su casa. Al otro día en la mañana, que fue el 18 de enero, el día que los mataron, al otro día en la mañana ella va a buscar las cosas, ¿cierto? A buscar el termo para llevarle de nuevo, qué sé yo, y le dicen, no, aquí no hay nadie, nunca han estado. O sea, cuando ella fue a dejarle a buscar las cosas del desayuno y que le negaron que habían estado ahí, mi hermano ya estaba muerto. Los habían sacado en la madrugada, hicieron un falso asalto. Salí de clase, me iba a buscar a mi papá, terminé un día en Quintero. Me sacaron chuchi y media en Quintero. Me pegaban tan fuerte que dormí fácilmente aturdido, un par de horas volado en el suelo. No, señora, ¿cómo se le ocurre? Su marido se fue con otra persona. Váyase de aquí. ¿Cómo se le ocurre? Así me dijo. Y yo seguí luchando porque yo no lo vi, era mentira, porque yo lo vi cuando lo hallaron. Jaime fue torturado de una manera tremendamente violenta. Y eso además lo certificaron en el juicio. Al menos un marino, que yo creo que producto de la tensión, producto de lo que significa sentirse involucrado en esta cosa, finalmente declaró la manera como fue eliminado Jaime. Ya cuando empezó a oscurecer, nos juntaron a todos en uno de los patios de la fábrica y ahí tenían a Óscar y lo pusieron adelante de todos nosotros. Y como le digo, nosotros veíamos a Óscar Farías, toda esa semana lo vimos ahí. Y que lo llevan a golpes, a patadas, lo botaban, lo paraban. Fue terrible. Como yo vivía dentro de los terrenos de la fábrica, un día 19 de septiembre, no había nadie en la fábrica. Y yo mirando por la ventana vi que lo traían agarrado 4 tipos del saco, así, lo traían inerte. Y dije, yo está muerto. Para mí ahí fue cuando lo mataron, ese día. Y lo tiraron adentro de un jeep y se lo llevaron. Nunca más lo vi. No había nada que hacer, ya estaba molido, torturado hasta el último rincón de su vida. Y tuvo que decir un nombre y lamentablemente fue mi nombre. Entonces me agarran del pelo, me sacan la capucha, me agarran del pelo y me bajan la venda que tengo en mi ojo. Me encuentro con el Carlos de frente. Ahí yo veía cuando sacaron, en una de esas noches sacaron al Carlos, y yo puedo identificarlo por lo que era. Lo único que yo sé que lo colgaban de los dedos, le colocaban saco, le pegaban. Al Carlos nos mataron ahí, en la escuela de caballería, donde yo estuve y donde yo es muy posible que no hubiera salido. Y no era porque tenía un hermano de investigación y que me buscaron y que el director nacional dio la orden de buscarme. Y cuando dijeron, mi hermano, ya pasó por todo, bueno, ahora te vamos a dejar, pero tú nunca digas nada de dónde estuviste ni qué es lo que tenías. Pusieron unos nichos a disposición de la gente, así que los dejamos en un nicho. Y como a los 2 días después, mi cuñada lo sacó de ahí y se lo trajo a Limache, así que él está enterrado con mi familia acá en Limache. De ahí no lo he visto. Fue el 17 de abril, el año 74. Siempre pensé
Me encantaría que él estuviera en otra parte, a pesar de todas las dificultades que yo tuve, y se lo expliqué a mis hijos. Roguemos porque él esté en otro país, ojalá bien, no importa que tenga otra familia, no importa que nos haya olvidado. Todos aquellos que si nosotros los recordamos no van a morir. Y mientras existan en nosotros, van a morir. Por eso yo considero que las placas son importantes. Yo, a mi manera, llevo en mí la placa de Jaime Aldoney, porque es la persona más cercana que desapareció. Desaparecieron otras personas, pero para mí él es lo que más. Entonces yo donde puedo cuento quién era. Me hice cargo de su historia porque yo quiero que lo conozcan. Tenía 30 años. Entonces, yo considero que es importantísimo que Chile conozca su historia, que no seamos selectivos, que la historia, para que no la repitamos, para que aprendamos de ella.